6:44 de la tarde, continuamos con más de esta entrega vespertina de noticias Globovisión Internacionales. A través de un comunicado, la Corte Penal Internacional reaccionó a las acciones de Estados Unidos. De manera reciente, la Unión Americana sancionó a la presidente del tribunal, la japonesa Tomoko Akane, y al magistrado senegalés Abdoulaye Seye. La Corte ha dicho que esas decisiones constituyen un ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró a través de un comunicado que estas personas se han involucrado directamente en los intentos de la CPI para investigar, arrestar, detener o perseguir a funcionarios de países en los que sus gobiernos no reconocen la jurisdicción de este tribunal. En ese sentido, se trata de líderes de naciones que no han firmado el Estatuto de Roma, que es el tratado fundacional de la Corte. Entre ellos está el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, quienes son acusados de presuntos crímenes de guerra en Gaza. Asimismo, Rubio enfatizó que su objetivo principal es debilitar y desmantelar el Tribunal de la Haya. Uno de los puntos que Estados Unidos aborda tras estas sanciones es que la Corte se está extralimitando en sus funciones de manera ilegal tras darse a conocer que Tomoko Akane, actual presidenta de la CPI en conjunto con el fiscal adjunto senegalés Abdoulaye Seye, indagaban sobre el financiamiento de asentamientos israelíes. Según declaraciones de Estados Unidos, la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción sobre países que jamás han aceptado la autoridad de este tribunal. Dentro de las sanciones está el bloqueo de bienes, es decir, cualquier propiedad o cuenta bancaria que esté bajo jurisdicción de Estados Unidos queda congelada de inmediato. Además, la funcionaria no podrá realizar transacciones donde ella posea de manera directa o indirecta el 50% o más de participación. Dentro de las medidas también se le prohíbe la entrada a territorio estadounidense. La CPI reaccionó ante estas acciones y consideró que estas sanciones socavan el Estado de Derecho y señalaron que cuando se amenaza a los actores de la justicia por aplicar la ley, es el orden legal internacional el que se pone en riesgo. De igual manera, la Corte rechazó las presiones y aseguró que como institución seguirán realizando sus funciones. Para profundizar en este tema, vamos a conversar con Jorgelina Jiménez Ruiz. Ella es analista político internacional. Jorgelina, te doy nuevamente la bienvenida a Noticias Globovisión Internacionales. Tal y como hemos visto en la nota que acabamos de compartir con nuestra audiencia, Estados Unidos ha decidido sancionar a Tomoko Akane, la presidente de la Corte Penal Internacional, y también al magistrado y ahora fiscal Abdoulaye Seye. ¿Qué hay detrás de estas sanciones? ¿Qué motivó a Estados Unidos a implementar sanciones contra estos dos funcionarios? Adelante. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, Alejandro, un gusto saludarte nuevamente. Y bueno, yo creo que es una gran pregunta porque la causa profunda de este accionar de Estados Unidos creo que tiene que ver con una forma de digamos, limitar, ¿no? O aumentar lo que serían los costos de investigar acciones del propio Estados Unidos, de sus funcionarios militares, ¿no? O asistentes propios de Estados Unidos en el plano internacional, en otros estados, pero también de sus propios aliados. Yo creo que es el caso propio, ¿no? de lo que sería Israel, ¿no? Como estado aliado. Es una forma de alguna manera de deslegitimar el accionar de ciertas instituciones, ¿no? En el plano internacional, que son concebidas desde la administración de Donald Trump como una especie de amenaza, ¿no? a su propia capacidad decisoria, a su propia capacidad de actuar en el plano internacional. Y creo que en ese sentido también está, hay dos cuestiones que se podrían mencionar. Por un lado,
busca de alguna forma también sumar a su causa, ¿no? A distintos estados aliados, de alguna forma u otra sumándolos a que abandonen la misma Corte Penal Internacional, pero al mismo tiempo también, de alguna forma u otra, están tratando de disciplinar a las instituciones que son internacionales, ¿no? Que son contrarias al propio accionar de los Estados Unidos, generándole costos que son personales a los propios funcionarios, ¿no? Como es el caso de la funcionaria, la presidenta de la Corte Penal Internacional, y el otro magistrado también que, como bien mencionabas, en el cual se le impusieron, ¿no? Lo que serían cuestiones de tipo de costos personales, financieros, contra sus bienes y, Sí. y cualquier tipo de activo, ¿no? en el propio Estados Unidos. Sí, es correcto. Básicamente el mensaje, Jorgelina, es: si no estás conmigo, estás contra mí y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para lesionarte si estás contra mí. Ahora, una de las cosas que ha dicho Estados Unidos es que ese país, en tanto y en cuanto Estado, no firmó el Estatuto de Roma. Quisiera que por favor le explicaras a nuestra audiencia qué es el Estatuto de Roma y qué implica que un Estado o que un país haya firmado, haya refrendado el Estatuto de Roma. Bueno, el Estatuto de Roma es, lo podríamos poner así como un tratado internacional entre estados, ¿no? Por el cual se da origen a un actor más, a un sujeto de derecho internacional, que es un organismo internacional supranacional, que en este caso tiene una función jurídica independiente en el plano internacional, que actúa sobre las personas y no sobre los estados. Eso es importante mencionarlo. Y en el caso de Estados Unidos hay un argumento, es como bien mencionadas, de fondo, por el cual la administración, sobre todo de Trump, pero también las distintas administraciones de Bill Clinton, mencionan que en realidad ellos no reconocen la autoridad, diríamos así, de la Corte Penal Internacional, porque ellos nunca ratificaron, que en términos jurídicos es que eso pase por el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Para que se dé, para que Estados Unidos forme parte plena de lo que sería la Corte Penal Internacional, y por ende la Corte tenga jurisdicción sobre los propios ciudadanos. Entonces, lo que está diciendo Estados Unidos es: yo nunca reconocí la autoridad de la Corte, es decir, nunca se ratificó el Congreso, ninguna administración ratificó por medio del Congreso lo que es el Estatuto de Roma, que es el tratado. ¿Por qué mis ciudadanos tendrían que caer bajo jurisdicción o sufrir las acciones legales que tenga la Corte, ¿no? En otro estado que sí lo haya ratificado? Por ejemplo, sea el caso, si son ciudadanos estadounidenses que actúan en un territorio, por ejemplo, de Afganistán, Medio Oriente o España, que son territorios que a lo mejor sí han ratificado lo que es la Corte Penal Internacional, sufrirían sanciones o algún tipo de medida, consecuencia legal, ¿no? Por estar afectados a la Corte Penal Internacional. Entonces, eso es el argumento de fondo que tiene Estados Unidos y por el cual busca de alguna manera u otra deslegitimar y disciplinar, ¿no? Buscando que los Estados miembros de la Corte Internacional vean esto y empiecen a abandonar también, ¿no? el mismo organismo. Ahora, Jorgelina, como tú bien mencionabas, en ese intento por aleccionar a la Corte Penal Internacional y también a sus funcionarios, el presidente Donald Trump, la administración Trump, ha invitado a otros países, a otros estados, a abandonar la Corte Penal Internacional. Uno de esos estados es Venezuela. El tema es que Venezuela sí refrendó el Estatuto de Roma. ¿Qué pasa cuando un país ha refrendado el Estatuto de Roma y ha decidido denunciar ese estatuto para salir, para poder retirarse de la Corte Penal Internacional? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el protocolo? Bueno, yo creo que
hay una cuestión de fondo, porque a lo que está jugando Estados Unidos es, como decía, buscar que países aliados aquellos estados por los cuales tienen algún tipo de dependencia de Estados Unidos, a ver si me explico, una dependencia, por ejemplo, una asistencia económica, que sí forman parte, es el caso de Venezuela o algunos, por ejemplo, países de África, que forman parte del estatuto, que hayan ratificado el mismo y que formen parte de la Corte Penal Internacional y decidan, ¿no?, abandonarlo por casualmente una presión de la misma administración para poder obtener esa asistencia. O sea, es una forma de presionar, ¿no?, negativamente a estos estados para que puedan que abandonen, que legitimen el accionar internacional de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo están condicionados por la misma asistencia económica, porque desde la administración lo leen como si no abandonasen, ¿no?, el estatuto, y al mismo tiempo sería un poco hipócrita o de jugar a doble sentido, pedir asistencia cuando ellos les están solicitando que abandonen la misma Corte Penal Internacional, ¿no? Así que me parece que ese es el motivo de fondo en el caso de los estados aliados o de aquellos pequeños o medianos estados que buscan o tienen algún tipo de dependencia con los Estados Unidos. Jorgelina, muchísimas gracias por tu participación en esta entrega vespertina de Noticias Globovisión Internacionales. Gracias por tus explicaciones, por tus análisis siempre excelsos. Solo para acotar, una vez que un país firmante del Estatuto de Roma decide anunciar oficialmente que abandona, que se retira de la Corte Penal Internacional, para que esa decisión se haga efectiva, tienen que transcurrir 365 días, es decir, prácticamente un año. Y durante ese año, los casos en curso siguen así, tal cual, en curso. Esto solo para complementar tu análisis, estimada Jorgelina. Amigos, amigas, era Jorgelina Jiménez Ruiz, analista político internacional. Estuvo acompañándonos la tarde de hoy. Hablábamos acerca de las sanciones estadounidenses contra altos funcionarios de la Corte Penal Internacional. Momento de hacer nuestra segunda pausa de la tarde, comerciales, y a la vuelta mucho más.